Ok, como les decía, el mensaje de esta noche es cuando lo que Dios hace no nos gusta o es lo que no queremos. Literalmente cuando Dios se va contravía a nuestra voluntad, nuestras expectativas, nuestro entendimiento de lo que es bueno, de lo que es éxito, de lo que es comodidad, de lo que es estar bien, ¿ok? Inclusive desde el ámbito espiritual. Yo no sé cuántos aquí habrán vivido esas experiencias. Puedo saber que algunos lo han hecho. Conozco algunos casos de ustedes que lo han hecho, que lo están haciendo inclusive en este momento, donde están viviendo algo que no es lo que uno esperaría que Dios permita en la gente que protege, ¿verdad? Lo que uno esperaría que no suceda. Nada más antes de empezar al desarrollo del tema, dos instrucciones importantes. Uno, comentarios y preguntas lo vamos a dejar al final para efectos de tratar de hacer el video lo más corto posible. Y número dos, esta es la más importante de todas. Esta viene directo a mi corazón del Espíritu Santo. Este mensaje no quiero que lo escuchen y que piensen en alguien más. Este mensaje no es para que ustedes piensen en alguien más. Este mensaje es para que ustedes se autoevalúen en un espejo delante de Dios. Este mensaje es para ustedes. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Este mensaje es para que nosotros nos autoevaluemos, nos auto, podemos decir, juzguemos si es necesario. Realmente evaluemos dónde estamos, si estamos pasando por esto, si estamos viviendo esto, si estamos comportándonos de esta manera, si estamos realmente en esta situación nosotros. Yo sé que se presta para que pensemos, uy, me acuerdo del caso de tal persona o el caso de tal persona. Si hacemos eso, estamos perdiendo de vista lo que el Señor quiere hacer realmente. No hay crecimiento cuando nosotros vemos el error del prójimo. No existe crecimiento por ver el error del prójimo. Existe el crecimiento cuando nosotros somos escudriñados por el Espíritu Santo para efectos de que nosotros seamos confrontados, nos arrepintamos y vengamos delante del Señor a pedirle dirección, a pedirle sanidad, a pedirle restauración, a pedirle que nos guíe, que nos lleve por el camino que está de la mano de su voluntad. Así que esa es la instrucción más grande. Por favor, mantengámonos lejos de pensar en alguien. El Señor hoy nos quiere hablar directamente a nosotros. Ese fue mi sentir, esa fue la dirección que Dios me dio a mí para este mensaje. Y créanme que yo fui el primero elaborando esto que el Señor me estaba dando. Yo fui el primero que fue sometido a ese escrutinio y a esa evaluación. Vamos a ver cómo el Señor hace lo que no nos gusta o lo que no queremos y el por qué. En esta presentación podemos ver una pequeña frase que define mucho de lo que pasa. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. ¿Por qué? Porque para nosotros no es indispensable entender, aunque nosotros humanamente nos gusta entender, nos ayuda a entender. A veces el Señor no quiere explicarnos, a veces el Señor no tiene que dar explicaciones. Lo único que necesita es que tengamos fe, que tengamos sumisión, que tengamos obediencia, que estemos dispuestos a confiar en lo que Él ve y lo que nosotros no estamos viendo. Y a veces es eso precisamente lo que Él quiere comprobar. A veces es eso precisamente lo que Él quiere probar, a ver si nosotros verdaderamente estamos dispuestos sin tener toda la información, sin tener toda la comprensión, a seguir su liderazgo, si estamos realmente conscientes de que Él es el que sabe, de que Él es el que hace las cosas y permite las cosas, de que Él es el que da y es el que quita. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos a esto? Vamos a ver bíblicamente unos ejemplos que nos pueden ayudar a entender que humanamente no es que es justificable, porque realmente el Señor quiere que nos alejemos de esto. Nos está dando estos ejemplos para que nos autoevidenciemos.
para que no caigamos en estos errores, para que no caigamos en estas trampas, por decirlo de alguna manera, de nuestra propia carne. El Señor lo que quiere es que nosotros verdaderamente confiemos en Él, verdaderamente entendamos que el dueño de la verdad absoluta es Él y que Él es el que sabe lo que está ocurriendo y que sabe en la dirección que nos está llevando. Las ovejas a veces ni saben a dónde las van a llevar a pastear, pero es el pastor el que las lleva y ellas confían en su voz. Bueno, hoy vamos a vernos en un espejo. Hoy vamos a comprobar si nuestro corazón está donde tiene que estar, porque creo que antes de que empiecen a darse revelaciones, entendimientos, cosas que nos lleven más profundo, tenemos que entender si estamos donde debemos estar y tenemos que confrontar áreas de nuestra vida que tal vez no están bien sin darnos cuenta. Recuerden que para los que estamos buscando a Cristo, para los que tenemos hambre, sed, necesidad de Cristo, los que estamos realmente compenetrados en el Señor, no hay condenación. Y yo te pido hoy, Señor, que traigas revelación, que traigas, Señor, un abrir de ojos, que verdaderamente tu palabra cale, Señor. Todo el día me has tenido preparando esto, Señor. Y vengo contra cualquier espíritu que quiera venir a desviar la atención, que quiera venir a desviar el propósito de este mensaje en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el dueño de esta palabra. Tú eres el dueño del poder que nos transforma. Tú eres el único que nos puede dar un propósito en esta vida. Tú eres el único que puede hacer de nuestra vida una vida con propósito, una vida con poder para poder manifestarte a ti, para poder evidenciarte a ti, Señor. Y eso es lo único que queremos, que la gente nos vea y te vea a ti. Hoy nos quitamos del camino. Hoy esto te lo entregamos a ti para que tú nos hables en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a empezar con la prueba de obediencia. Tenemos la historia de Jonás y yo creo que todos la conocemos. Vamos a entrar en el tema de la historia de Jonás y ahorita vamos a desarrollar un poquito más el tema. Vamos a leer Jonás 1 del 1 al 4. Adelante la persona que la tiene. Ok. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y ganando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ok, muy bien. Ya conocemos la historia. La historia nos cuenta de que inclusive en el bote estaban todos temerosos, Jonás dormía y bueno, lo despertaron y él se dio cuenta que él era el problema. ¿Por qué? Porque él sabía en su corazón que él no estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando y Dios lo estaba persiguiendo. Y estaba utilizando la inclemencia, el temor, todo lo que estaba ocurriendo para confrontar a Jonás. Jonás inmediatamente se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Le dice a los señores del bote, bueno, hey, ¿cómo se llama? Si ustedes quieren, me echan de aquí, ¿verdad? Porque yo soy el problema. Ellos incluso le dijeron a él, pídele a tu Dios que tenga compasión por nosotros. Reconocieron que había algo en Jonás que no estaba, que era el factor que no estaba provocando esto, o que estaba provocando más bien esto. Antes de irnos a todo el desarrollo de la historia, lo que quiero recalcar es esto, es algo muy, muy importante. Nosotros aquí podemos ver cómo el Señor le da una orden, una dirección a Jonás, y Jonás por completo lo que hace es lo contrario. ¿Qué puede motivar a Jonás a desobedecer a Dios al grado de más bien huir de la presencia de Dios? Como que si eso fuera posible en realidad. Pero en su entendimiento, Jonás dijo, no, yo de aquí me voy. Como que si Dios estuviera en un solo lugar y decir, ok, no, esto no es para mí, lo siento, chao. Jonás sabía que el pueblo de Nínive
El trasfondo de todo esto era que era un pueblo que había pecado contra Israel, era un pueblo que había pecado contra el pueblo de Israel, y entonces ellos resentían a Nínive. Em, lo interesante de todo esto es que ese trasfondo, indiferentemente de cuál fuera, ese trasfondo provocó en Jonás una raíz de enojo, una raíz de resentimiento, una raíz de amargura, una raíz de que no le permitía ver a Jonás la voluntad de Dios, entender el plan de Dios y tan siquiera, ni siquiera obedecer, indiferentemente de si entendía o no. Simplemente se dio a la tarea de, de decir, no, yo no voy a hacer esto, lo siento mucho. ¿Qué problema más grande? Porque, damas y caballeros, si nosotros tomamos esa postura ante cualquier adversidad, ante cualquier requerimiento que Dios nos haga, créanme que no la vamos a pasar bien. La desobediencia es, es, es terrible, es terrible, es una rebelión contra Dios y no va a provocar un fruto positivo en nuestra vida en ninguna forma. Es maldición. Y lo más increíble de esto es que Jonás ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo medita, él simplemente dice, no, me voy. Hay algo que quiero que entendamos. No importa cuál es el trasfondo del problema o de la situación, no importa cuál es el problema que hayamos tenido, no importa el pasado que hayamos tenido con cualquier situación que se nos avecina, no importa el pasado que nosotros tuvimos. Nuestra obligación como personas de fe, como hijos de Dios, es obedecer al Padre. Es entender que el Padre sabe y nosotros no. Entendiendo esto, partiendo de este principio, es más sencillo obedecer, es más sencillo confiar, es más sencillo cumplir con su voluntad. Ahora, quiero también recalcar esto. Jonás estaba en la presencia de Dios, porque ¿cómo se iba a alejar de la presencia de Dios si no es que está en la presencia de Dios? Sabemos que Dios está en todos los lugares del mundo. O sea, huir del Espíritu de Dios es imposible. Pero la Escritura nos dice que quiso huir de la presencia del Señor. Él quiso alejarse de Dios, o sea, estaba ahí frente a Dios. Lo cual todavía me intriga más porque me hace pensar realmente la voluntad de lo que Jonás sentía, de ver a Dios ir en contrariedad a lo que él consideraba era correcto, era justo. Eso fue más fácil, eso fue más poderoso que querer someterse y obedecer a Dios. Y bueno, ya sabemos lo que le pasó a Jonás, terminó siendo tragado por un pez al punto de quebranto, al punto de arrepentirse, al punto de decir, bueno, está bien, lo voy a hacer. Aún ahí, Jonás, aún en ese punto de quebranto y de decir, ok, voy a hacer lo que tú dices, no es como que lo hizo con regocijo, no es como que entendió completamente. Bueno, el Señor es supremo y Él sabe lo que hace y yo confío en Él. No, no. Él simplemente dijo, está bien, lo voy a hacer, pero no es lo que quiero. No es lo que quiero. No es lo que me gusta. Va y lo hace. Y lo hizo con una ley del menor esfuerzo. Yo me imagino a Jonás entrando en Nínive así como diciendo, damas y caballeros, así como el Señor está diciendo que voy a anunciarles de que el Señor los va a destruir porque su maldad ha completamente quedado evidente delante de Dios, así como calladito, como que no era con nadie, ¿verdad? Y basta que alguien lo escuche y todo el pueblo se arrepiente. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya sabía, ese pueblo ya estaba advertido, ese pueblo escuchó la voz de Dios a través del susurro de Jonás. No era que Jonás tenía que hacer un gran esfuerzo, era que tenía que ser obediente. Esta lección continúa.
Jonás luego se enoja con Dios porque le seca el árbol, la mata o el árbol que le daba sombra. Y Dios, de una manera muy sutil, le explica a él, así como tú te preocupas por este arbolito, esta matita, no me voy a preocupar por Nínive. Y le muestra su perspectiva. Yo creo que a veces nosotros fallamos cuando interponemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, cuando interponemos lo que nosotros tenemos como criterios del bien y del mal, de lo que debe y no debe ser. Inclusive, iglesia, inclusive caemos en eso con Dios. Ah, no, Dios jamás haría eso. O no, Dios no va a hacer eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que Dios puede y lo que Dios no puede hacer? Nuestro concepto y nuestro pobre entendimiento, inclusive de las mismas escrituras, es lo que define lo que nosotros creemos que Dios puede y no puede hacer. Yo creo que Dios nos tiene que ubicar y a veces para ubicarnos tiene que pasarle algo así como lo que le pasó a Jonás. Hace 2 años, 3 años, perdón, el Señor me decía, estoy sacudiendo todo lo que pueda ser sacudido. Bueno, ¿cuántos de hoy nos estamos sintiendo sacudidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando por algo en nuestra vida que hace 2, 3 años no pasamos o que tal vez venimos pasando desde hace 2, 3 años y no nos hemos dado cuenta de que es Dios sacudiéndonos para despertar, para darnos cuenta de que Dios nos está diciendo suficiente a jugar a la iglesita? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo mismo y nada cambia? Es que nada cambia. Podemos amar al Padre, podemos amar la palabra, podemos amar la rutina de la iglesia, pero ya el Señor no quiere gente enrutinada. Lo que Dios quiere es gente transformada por el poder de su Espíritu. Es gente manifestando al Espíritu Santo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, la prueba de sumisión. La prueba de sumisión, vamos a leerla en Juan 13, 5, 9. Adelante. Dice la palabra de Dios. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén, amén, amén. Amén. Este versículo conmueve mi corazón porque, a ver, cuando Jesús llama a Pedro, Jesús sabe la persona, la calidad de Pedro. Él sabe que es una persona fuerte de carácter, es una persona que vive en el mundo. Literalmente es una persona que no sabe hablar otro idioma que el idioma del mundo. Es una persona que está influenciada por el mundo. Y aún así Dios lo llama. Y Pedro tiene su proceso, ¿no? Su proceso para venir a entender y conocer a Dios a través de Jesús. Pero vemos aquí en este ejemplo en particular cómo Jesús está haciendo el lavado de pies, que el lavado de pies es un mensaje por sí mismo. Es hermoso. Dios viene a servirnos a nosotros, viene a humillarse delante de nosotros, a lavarnos los pies, pero también viene a confrontar nuestro corazón, porque muchos de nosotros probablemente hubiéramos tomado la postura de Pedro de jamás, Señor, por favor, ¿cómo tú vas a lavarme a mí los pies? Si yo más bien soy el que debo lavártelos a ti, pero no entendemos
que el propósito de Dios es mostrarnos su corazón, es mostrarnos la humildad, es mostrarnos lo que Él quiere ver en nosotros, que nosotros estemos dispuestos a lavar los pies del prójimo. Y de nuevo, este mensaje es abrumador, es abultado en cuanto a lo que es, a lo que podríamos hablar de lavado de pies, pero quiero que nos enfoquemos en esto. El corazón de Pedro era correcto en el sentido de que él sabía su posición y él sabía la posición de Jesús. Entonces él no se veía jamás en esa posición de él permitirle al Señor lavar sus pies. Entonces muchas personas hoy están actuando en lo que interpretan, están viviendo hoy lo que interpretan es una postura correcta, una postura de justicia, una postura de, de derecho. Es lo que me corresponde, es lo que debo, es lo que tiene que suceder, es lo lógico. Y vean qué fuerte lo que Jesús le dice. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y el Señor a ustedes hoy les está diciendo, si ustedes no me obedecen, si ustedes no se someten, si ustedes no se rinden a mí, si ustedes no vienen a mí y permanecen en mi presencia, como lo dice el Salmo 91, si ustedes realmente no escuchan mi voz y me siguen, no pueden tener parte conmigo. Qué impactante lo que Jesús le dice. Aunque yo te llamé, no puedes tener parte conmigo si no sigues mis instrucciones, si no sigues mi voz, si no haces lo que yo tengo que hacer, si no te conviertes en el obstáculo en lugar del facilitador. Y hay tantos factores en nuestra vida que pueden convertirse en el obstáculo. A ver, entendamos, Dios nos está llevando a través de Jesús y el Espíritu Santo, no a vivir una religiosidad, sino a vivir en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para eso dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces viene y escribe la palabra en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Pues no solo para que la entendamos, para que sea revelada, para que sea una rema, para que cobre vida, sino que para que cuando nosotros estamos en el Espíritu de Dios, estamos en la presencia de nuestro Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, la palabra se convierte en nuestra forma de vida, en la evidencia que aflora de nosotros, en lo que aflora de nuestra copa, que está rebosante. Entonces ya no tenemos casi ni que hablar. Nos convertimos en testimonio viviente de la realidad y el poder de la palabra. Pero si nosotros no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, no podemos tener parte en Él. Vean qué increíble. Y ahí Pedro se da cuenta, ahí él se da cuenta y dice, "Ey, no, si es así, entonces no me laves solo la cabeza, Señor. Lávame todo el cuerpo, lávame también las manos y la cabeza, lávame, límpiame de mí mismo. Porque el Señor nos dijo, tenemos que morir a nosotros mismos, porque nosotros somos el problema. Porque el Señor nos dijo, recojan su cruz y síganme, porque nuestra cruz somos nosotros mismos. Y a pesar de nosotros tenemos que seguir a Cristo. Lo más hermoso de esto es que Pedro tiene un cambio de actitud. Y después vamos a ver a Pedro negar a Jesús 3 veces. Otra vez Pedro es influenciado por su mundo alrededor de él. Y es lo que determina que su carne actúe. Y Pedro llora en amargura después porque se dio cuenta de lo que hizo. Es impresionante cómo nosotros caemos en esta trampa una y otra y otra y otra vez sin darnos cuenta. ¿Por qué es que no nos damos cuenta, iglesia? Porque no nos hemos escudriñado delante de Dios. Yo siento que a veces funcionamos por funcionar. Hacemos lo que nos han enseñado a hacer, pero no buscamos la presencia, no buscamos al Señor para que realmente nos transforme, renueve nuestra mente y esa renovación de mente, como dice la palabra, genere esa transformación.
¿Cuál es esa transformación? Se los digo en simples palabras. Para mí la transformación que ocurre mediante la renovación de mi mente es cuando yo empiezo a ver lo que Dios ve, la perspectiva de Dios. No siempre la voy a ver, no siempre la necesito ver, no siempre voy a entender lo que está pasando. Y de hecho, al Señor le encanta trabajar así. ¿Saben para qué? Para que dependamos de Él, para que lo sigamos buscando. Él nos da como el cuento de Hansel y Gretel, ¿verdad? Los que leyeron en su niñez el cuento de Hansel y Gretel, Él nos da esos pedacitos de galletas, esos pedacitos de pan, para que vayamos comiendo, para que lo vayamos siguiendo, para que vayamos armando. Son como pedacitos de un rompecabezas. Pero si nosotros no entendemos que Dios funciona así, que Él espera que nosotros estemos siempre activamente detrás de Él, como hablábamos la semana pasada, una fe activa, activa todos los días, porque esto es de todos los días, esto es de cada segundo, esto es de cada instante. Miren, ¿cuántas veces hemos estado en la iglesia y saliendo de la iglesia algo pasa que nos sacó de las casillas, que nos por completo nos hizo olvidarnos de lo que había pasado en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos entrado a la iglesia y salimos igual a como entramos? No hubo revelación, no hubo algo que nos impactó, que nos hizo meditar por semanas, que nos hizo llevarnos de rodillas delante del Señor. Señor, sé que me hablaste esto, Señor, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Estamos tan acostumbrados a vivir a Dios de una manera religiosa, de una manera tan tradicional, que Dios se convierte en un amuleto y no en una persona a la que constantemente vamos para que nos transforme, porque Él es el que tiene el poder y yo la necesidad. Vamos a ir al siguiente ejemplo, que es la prueba de confianza. Éxodo 3, 11, 14. Adelante. Ajá, me toca a mí. Dice así. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, he aquí que llego yo con los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Gracias, Carmencita. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque es hermosa, es preciosa, Señor. Esta palabra es hermosa y tiene tanto. Podríamos durar semanas aquí, pero vamos a hacer esto rápido. Moisés se encuentra enfrente a un arbusto que está en llamas. En el desierto eso no debería ser tampoco la gran sorpresa. Lo que sí fue sorpresa para él fue el hecho de que él vio que el arbusto no se quemaba y él notó que algo extraño estaba sucediendo. Llamó su atención, se acercó al arbusto y fue cuando Dios le habló. Notemos aquí, iglesia, que verdaderamente podemos ver cómo Dios confronta a Moisés. Le da una orden y le dice, Moisés, te voy a enviar a sacar a mi pueblo de Egipto. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. O sea, le estaba diciendo, no solamente yo voy a estar contigo, sino que te voy a confirmar que esto va a ser así. Cuando haya sacado a mi pueblo de Egipto, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Antes que eso, antes de que Dios le dijera eso, Moisés viene y le dice, ¿y quién soy yo? O sea, ya se olvidó de que está hablando primero con un arbusto que no se quema, ¿verdad? ¿Dónde está la lógica ahí? Está hablando con un arbusto que produce voz y que no se quema en un desierto.
Y lo que hace es cuestionar el mandato. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto a los israelitas? Después viene Jesús, perdón, el Señor, le dice al Señor, yo estaré contigo, le respondió todo, ¿verdad? Pero luego Moisés insiste. Ok, supongamos que yo voy, que me presento, y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Quién les digo que me ha enviado? Y ahí es donde se manifiesta el Señor, yo soy el que soy. Moisés luego incluso le dice, pero si yo no sé ni hablar, yo ni siquiera sé qué decir, qué les voy a decir? Entonces él manda a Aarón con él. ¿Qué es lo impresionante de esto? ¿Cuántas veces Dios nos está tratando de hablar a nosotros y nosotros lo boicoteamos? Y nosotros creemos más en las circunstancias que estamos viviendo que en lo que Dios nos está diciendo. Es más, se nos olvida que es Dios el que nos lo está diciendo. Y esto para las personas que están escuchando la voz de Dios. Hay personas que ni siquiera todavía, hoy por hoy, escuchan la voz de Dios. Le creen, pero no la escuchan. Y somos buenos para ni siquiera ver a Dios. Somos buenos para ver el problema. Somos buenos para ver la circunstancia. Somos buenos para ver el problema, para ver el impedimento, para ver lo que falta, lo que no hay, lo que no tengo, lo que carezco, lo que necesito, en lugar de ver a Dios. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué nos centramos tanto en este mundo, en la realidad natural, en lugar de ver al creador del cielo, de la tierra, de lo visible y lo invisible, al que está por encima del tiempo, del espacio y de todo lo que existe? Yo creo que nosotros tenemos que entender que Dios es Dios y que nosotros tenemos que creerle a Él, que tenemos una prueba, como decía anteriormente, que tenemos una prueba de confianza. Realmente estamos confiando en Dios. Y les voy a decir una cosa, Dios está sacudiendo familias, Dios está sacudiendo trabajos, Dios está sacudiendo salud, Dios está sacudiendo salud financiera, Dios está sacudiendo salud emocional, espiritual, está sacudiendo todo lo que pueda ser sacudido. ¿Qué ocurre con un edificio cuando es sacudido por un temblor? Ahí es donde se ve qué tan fuertes son los fundamentos de ese edificio, qué tan bien construido está ese edificio. Si un edificio no está bien construido, bien cimentado, ese edificio se cae. Bueno, si nosotros fuéramos un edificio hoy por hoy, ¿cómo están nuestros cimientos? Estamos siendo sacudidos. Ok, ¿cómo están nuestros cimientos? ¿Y cuál es el propósito de la sacudida? Precisamente que evidenciemos dónde estamos, que evidenciemos si estamos siendo sacudidos y estamos reaccionando adecuadamente, si estamos por caernos o nos vamos a quedar aquí cimentados en la roca. Todos aquí yo creo que tenemos alguien, si no es porque somos un testimonio de estar siendo sacudidos, tenemos a alguien que está siendo sacudido. Y Dios está sacudiendo, se los digo, iglesia, Dios está sacudiendo a toda la iglesia, está sacudiendo a la iglesia porque la está convocando y quiere ver de qué se trata la iglesia. Quiere ver de qué se trata. Si los años de iglesia han servido. Dios no quiere saber que usted todos los domingos va a la iglesia. ¿De qué nos ha servido congregarnos si no hemos sido transformados? ¿De qué? Porque cuando viene la prueba somos sacudidos. Entonces, Dios nos va a sacudir para que nos demos cuenta de que invertimos nuestro tiempo
en un montón de cosas y actividades a nombre de Él, con buenas intenciones como las de Pedro, pero no pasamos tiempo con Él, porque Él es el que transforma, Él es el que renueva nuestra mente, Él es el que nos da el entendimiento, la sabiduría, el poder, el hacer y el querer. Si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, nuestra vida está limitada a nuestro entendimiento y a nuestras fuerzas. Así de sencillo. La perspectiva a la que Dios está llevando a la iglesia es a que cada uno de nosotros se convierta en la iglesia, sea iglesia. Indiferentemente de si nos congregamos en un lugar al que llamamos iglesia, una denominación aquí, una denominación allá, indiferentemente de eso, no estoy diciendo que eso del todo es malo, no. Para muchas personas es el comienzo de su caminar con el Señor y eso es necesario. Pero el problema es que convertimos eso, volvimos eso en todo lo que había. Y la rutina y la rutina y la rutina y la rutina. Un matrimonio enrutinado es un matrimonio que colapsa. Y no vemos el ejemplo de la relación entre el novio y la novia. Es que nuestra relación con Cristo tiene que ser tan fascinante, tan apasionada, tan increíblemente hermosa diariamente, iglesia. Si nosotros no estamos viviendo eso, yo me cuestionaría qué estoy haciendo. Y de nuevo, como les decía anteriormente, este mensaje no es para que ustedes piensen en lo que le está pasando a alguien, es para que se vean en el espejo. Es para que analicen su corazón. Como decía el salmista, Señor, escudriñame. Porque el salmista se dio cuenta que el problema era él. Y se dio cuenta que ante sus ojos todo estaba bien. Necesitaba los ojos de Dios para ver si había algo mal. Necesitaba la perspectiva de Dios. Y les doy testimonio de mi vida. Cuando yo vi la perspectiva de Dios sobre mi vida, todo cambió. Todo, todo cambió. Yo no estaría hoy aquí hablándoles a ustedes si no hubiera visto la perspectiva de Dios. Así de sencillo. Para pararse al frente de una congregación y decir en el nombre de Jesús, usted tiene que tener de nuevo y certeza del Espíritu Santo para decir lo que Dios está diciendo que diga. Tiene que tener temor de Dios, convicción del Espíritu Santo, valor, porque no es fácil. No es simplemente ir a la universidad para que me enseñen qué es lo que tengo que decir y cómo decirlo y cómo extraerlo de la palabra. La palabra tiene riqueza en abundancia de la que podríamos hablar por una eternidad. Pero eso no es el objetivo del Señor. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Y ellos ni siquiera pudieron reconocer a su Mesías. El Señor nos está despertando y las aguas a las que nos quiere llevar, iglesia, son aguas desconocidas. Son aguas nuevas para la iglesia. Son aguas que la vasta mayoría no conoce. Y están en la palabra. Están ahí. Y se los digo porque es lo que el Señor me ha mostrado y es lo que me mueve hoy. A llevar a la iglesia a un despertar, ayudar a la iglesia a que la iglesia vea la perspectiva de Dios y camine en la perspectiva de Dios. No importa el pasado, no importa el presente, lo que importa es, estamos en la presencia, estamos escuchando la voz del Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos viendo vida, estamos produciendo vida del Espíritu Santo en nosotros. Todo eso es lo que nosotros tiene que preocuparnos. Vamos a irnos a la siguiente, que es la prueba de fe. Y esta es Génesis 22, 1-3. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, y a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Amén.
La Biblia no nos dice si Abraham, bueno, Abraham en este caso todavía no tenía la H, yo lo puse con la H porque es como ya lo conozco, pero la Biblia no nos muestra una reacción de él, no nos la muestra. No sabemos si tal vez hubo. Probablemente, si aplicamos humanidad al texto, ¿ustedes creen que a él no se dolió? ¿Ustedes creen que el hijo que duró tantos años Dios en cumplirle y en traerle su hijo, ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio? Yo creo que cualquiera de nosotros podría simpatizar con el dolor de lo que eso puede significar. Y yo les digo una cosa, no sé cuántos aquí estaríamos dispuestos a hacer eso. Si Dios nos pidiera ese nivel de fe, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Lo que sí voy a rescatar es que Abraham se levantó de madrugada a cumplir la voluntad de Dios. Y la palabra, de nuevo, no nos dice, no nos indica que él cuestionó, que él como Moisés dijo, pero ¿por qué? No, te puedo dar 100, 200, 300 carneros, 5,000 ovejas, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué me estás pidiendo lo más preciado que tengo? Hoy, ¿qué es lo más preciado que tú tienes? Ustedes saben que Dios lo que quería saber era que él tenía la voluntad de obedecerle y de que él tenía fe en el Señor, de que Dios proveería una salida. De hecho, en esa escritura, cuando vamos a Génesis, dice que Isaac le dijo, papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y yo me imagino que en una mezcla de esperanza, pero a la vez de temor, ¿verdad? Abraham le dice, para no también no asustar al niño, le dice, hijo mío, lo proveerá Dios. Dios lo va a proveer. Y no fue sino hasta el último segundo en el que verdaderamente Dios cumplió, porque Dios quería ver el corazón de Abraham. Dios quiere ver nuestro corazón hoy. ¿Cuál es la prueba en la que estás? ¿Cuál es la situación en la que estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Le vas a decir sí al Señor? ¿Le vas a decir, Señor, a donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras? Estamos ahí, tenemos ese corazón. Vean que a Abraham Dios le pidió lo que más amaba, lo que anheló durante toda su vida. Ahora, la intención de Dios no era el sacrificio, era la prueba. Yo sí creo en mi corazón que Dios en todo momento iba a proveer la solución, porque ese cordero era la sombra, era un reflejo de lo que estaba Dios por hacer. ¿Saben qué hizo Dios? Perdón, y es que eso conmueve mi corazón. Dios puso su hijo, le dijo a Abraham, no, no lo hagas, no mates a tu hijo, yo voy a poner el mío. Y Dios puso su hijo, por usted, por mí, para que hoy vivamos en el hijo, no en la rutina, no en el pasado, no en el temor, no en estar viendo los problemas, no en estar viendo las circunstancias, no en estar viendo lo que creemos que es correcto o no, no en estar sintiendo que las cosas deberían ser de otra manera. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, iglesia, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Pero el Padre, desde el puro inicio, estaba anunciando la venida de su Hijo. Estaba anunciándonos el camino.
Y eso es lo que la palabra hace. El propósito de la palabra es darnos la lámpara a nuestros pies para que podamos ver el camino. Pero cuando ya vemos el camino, tenemos que caminarlo, iglesia. Si nosotros no caminamos el camino, no vamos a poder tener parte en esto con Dios. Así de sencillo, así como Jesús se lo dijo a Pedro. Finalmente, para terminar, las claves de este mensaje, la desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, la osadía de Jonás de poner por encima de Dios y de su orden lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él creía que era justo y lo que él creía que debía suceder o no. El enojo de Jonás, que muchas veces decimos, no, es que esto es enojo santo, es que esto es enojo de justicia. Dios es tan misericordioso que hasta entiende nuestro enojo. Dios es tan increíblemente hermoso que hasta entiende nuestra rebeldía porque Él sabe que nuestra carne nos lleva por ahí. Él lo sabe. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz siendo crucificado, Él les decía, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Si supieran, no lo harían. Bueno, yo le voy a decir a usted, iglesia, hoy, ¿usted sabe lo que está haciendo? Usted sabe lo que está haciendo. No lo haga a la luz de sus ojos. Cuestiónese a usted mismo o a usted misma. Porque al final, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos, y ahorita lo vemos, es irrelevante. Pedro no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué el Señor se estaba rebajando por debajo de él. Pedro negó y protestó hasta que Dios le abrió los ojos y le dijo, si tú no me permites hacer esto, no tienes parte conmigo. Obviamente él dijo, no, perdón, me quito del camino, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es lo que decimos nosotros. Pero realmente lo estamos viviendo. Cada instante, cada situación, cada circunstancia que nosotros estamos pasando, es indispensable que entendamos. Vamos a tropezar, iglesia, eso es normal. Pero no es acerca de los tropiezos, es acerca de dónde está el corazón, es acerca de dónde está la mente, es acerca del tiempo que estamos invirtiendo en nuestra vida. No nos queda mucho tiempo, iglesia. No nos queda mucho tiempo y los que están en el Espíritu lo perciben. Para los que todavía no están en el Espíritu no hay condenación. La idea es que vayamos todos ahí. Y esa es la razón por la cual Dios a mí me ha llamado, para que todos estemos ahí. Verdaderamente, lo más hermoso de esto es que viene Moisés y Moisés duda. Moisés dudó, primero de su capacidad. A ver, me está llamando a mí como si yo pudiera. Vean, yo les voy a decir una cosa, yo dudé. Cuando el Señor a mí me decía que yo hiciera esto, que yo hablara, ustedes no saben cuántas veces me vi en sueños, en despierto, predicando en iglesias. Y cuando yo me vi haciendo eso, yo sabía que no era yo, porque lo que yo estaba hablando salía de mí con tanta pasión y con tanto fuego era inexplicable. Entonces yo sabía que no era mío, yo sabía que no era yo. Que una persona que ni siquiera ha sido instruida en pastoreo, mi carrera es en recursos humanos y en mercadeo, no es en pastoreo. Pero lejos de ser eso un problema, más bien es la evidencia de que no soy yo, no, yo no fui instruido para hacer esto. No fui instruido por el hombre. Es el Señor el que me tiene aquí haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y es lo único que voy a hacer. Pero ya yo tomé esa decisión. Y cada uno de nosotros tiene personas allá afuera que dependen de nosotros, que dependen de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ok, es tiempo de despertar, iglesia, porque los tiempos están cortándose abrumadoramente. Y el Espíritu ya se está moviendo y se está moviendo increíblemente.
Y para aquellos que cuestionan a veces el mover del Espíritu Santo, yo les digo, ¿saben qué? Mejor no cuestionemos lo que el Espíritu Santo hace o no hace. Mejor metámonos con el Espíritu y que el Espíritu mismo nos confirme si es Él o no. Porque es fácil decir esto sí, esto no, es fácil encasillar a Dios. Y de nuevo, ¿quiénes somos nosotros para encasillar a Dios? Moisés también cuestiona, ¿cuál es el propósito de esto, Señor? ¿Para qué me tienes en esto? Señor, yo no fui a la universidad, yo no me capacité y ahora estoy desempleado. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo nunca había sido tan feliz, porque en lugar de estar en reuniones hablando de cosas que se van a terminar pronto, estoy hablando de cosas que son eternas. Sé que Él tiene todo bajo control, pero yo he aprendido a la brava, a los golpes, a tener que someterme a los tiempos de Dios y a creerle. Y Dios está, ¿saben qué? Dios nos tiene a prueba a todos, a ver si tenemos la fe, si nos rendimos a Él, si estamos siendo obedientes y por encima de todo, si nosotros confiamos en Él. Finalmente, Abraham obedeció, no cuestionó, no se resistió, no se negó, no se enojó, a pesar de que quizás no entendía, muy dentro no, tal vez no quería la prueba, pero se sometió y la gloria de Dios se manifestó. Hoy, a mí no me importa la prueba que usted esté viviendo. La prueba es solo una herramienta, así como son los exámenes en la escuela y en el colegio y en la universidad. Esos exámenes están diseñados para saber si estamos preparados, si sabemos o no sabemos. De la misma manera, la prueba en la que usted está hoy es para que usted demuestre si lo que usted dice es verdad o no. Porque fácil es hablar. Y lo más hermoso de esto es porque este proceso nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a necesitar más de Él, nos ayuda a ir más a Él, a depender más de Él, nos ayuda a entender realmente quién es Dios. Y lo más hermoso también es que Él se va a manifestar en gloria, porque la gloria se va a manifestar, iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios ordenó a Jonás, aun cuando conocía a Jonás y su corazón, para ponerlo a prueba. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que iba a hacer Jonás? ¿Ustedes creen que Dios no los conoce a ustedes? ¿Ustedes creen que la prueba que están viviendo no es a sabiendas de Dios? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Mm, entendamos el propósito y todo cambia. Cuando entendemos que la prueba tiene un propósito, así como los entrenamientos tienen un propósito. Mi hermano y yo hablábamos hoy del entrenamiento militar. Cuando a los jóvenes los agarran de cierta edad y los llevan a los campos de entrenamiento, ¿sabe para qué es? Para quebrantarlos, para romperlos física, mental y emocionalmente. ¿Para qué? Para construir en ellos una actitud de guerreros. Y eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia hoy. Porque nosotros ya no podemos seguir más en la derrota. La iglesia por la que Cristo viene es una iglesia en victoria, pero no es en victoria bajo su propio esfuerzo, bajo su propio conocimiento, es en el Espíritu, bajo la cobertura de nuestro Señor. Salmo 91, nuevamente. Dios permite a Jonás entender a través de su enojo la perspectiva de Dios. Dios conoce el corazón y el ímpetu de Pedro, pero lo pone a prueba a ver si puede someterse, a ver si decide someterse. ¿Cuántas veces tenemos que, en contra de nuestra voluntad, hacer algo? En este caso es, rindamos nuestra voluntad.
Hay un dicho que dice, uno propone y Dios dispone. Yo dije, Señor, ya yo no voy a proponer más, yo quiero que tú dispongas de mí. Porque al final lo que cuenta es lo que tú quieres. Dios pone a prueba a Moisés a través de un milagro para que confíe en su palabra. Un arbusto que no se quema le habla a Moisés. Es un milagro. Es un milagro frente a sus ojos. Y si un arbusto puede hablar y no quemarse, no va a tener el poder para hacer todo lo que dice que está mandándolo a hacer. Y aún así, a Moisés le importó, le preocupó más las circunstancias que el poder de lo que se estaba manifestando frente a él. En cambio, Abraham es puesto a prueba de fe y demuestra su corazón a Dios. Bueno, iglesia, estamos hoy en una prueba para demostrarle a Dios nuestro corazón. ¿Ok? Esa es la prueba. Cuidado con nuestras emociones. Lo hemos hablado en los 4 peligros. Para los que no vieron no estuvieron presentes, hay un video en Be The Church en el canal de YouTube donde lo tenemos grabado, donde hablamos de los 4 peligros del cristiano. Y entre esos están nuestras emociones. Cómo nublan nuestro juicio. Cómo nos hacen, de nuevo, perder el rumbo con facilidad. El enemigo, les voy a decir una de las trampas del enemigo, es manipular nuestras emociones. Ahora, si estamos en Cristo, si estamos en el Espíritu, no deberíamos preocuparnos por lo que hace el enemigo, porque al estar tan metidos en el Señor, ya el enemigo no actúa. Pero ¿saben qué? Tenemos carne y siempre vamos a tener carne. Y van a haber momentos de vulnerabilidad. Y el enemigo va a tratar de aprovecharlos, porque eso es su trabajo. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Muy sencillo, porque quiere que estemos alertas, porque quiere que estemos siempre vigilantes. Y si no estamos en el Espíritu, va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Nuestros pensamientos, ¿cómo son? Pasamos pensando en lo que fulanito está haciendo, en lo que el otro dijo, en lo que me contaron para contarle a fulano, aunque sea para que oren, porque a veces revestimos el chisme con santidad. Ah, no, mira, es que es para que ores por esta persona. Mejor no decir nada, mejor orar nosotros. Y si realmente querés que alguien ore por esa persona, simplemente meterlo en una cadena de oración sin dar explicaciones, sin dar detalles. Nadie necesita saber. Seamos prudentes, como dice la palabra que tenemos que ser. Seamos sabios. No abramos puertas al enemigo, porque al contarle a la otra persona, ¿estoy realmente bendiciendo a la persona para la que quiero orar o más bien la estoy exponiendo para que el enemigo la destroce a través de un chisme? A veces hacemos las cosas creyendo que estamos haciendo bien y justificamos diciendo, no, 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 mi intención es buena. La intención de Pedro era buena y estuvo así de perdérsela. La misma intención tuvo, ¿cómo se llama? Pablo, según él estaba matando cristianos porque eran blasfemos contra la palabra. Y tuvo que confrontarlo Jesús mismo, Salomón. Ah, no, no, no. Como somos el pueblo de Dios, amemos a todo el mundo y empezó a permitir que otras culturas se infiltraran y los desviaran de donde era el rumbo. Tomás, no, no, yo hasta que no vea, no creo. Y tuvo que mostrársele el Señor. Pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado el que no necesita ver para creer. ¿Qué es bienaventurado? Es bendecido. Es una, te está diciendo, ojalá no necesites ver para creer. Ojalá, porque te va a ir mejor. Te va a ir mucho, mucho mejor. Porque ¿saben qué? La fe no es ver y no se puede complacer a Dios sin fe, como dice la palabra. Elías, ¿qué hizo Elías? Le creyó al enemigo, le creyó a Jezabel, le temió a Jezabel después de acabar de manifestar la gloria de Dios. Emociones. ¿Cuál es nuestra motivación en la vida?
¿Qué es lo que nos mueve? Ustedes saben que ni siquiera nuestra familia tiene que ser nuestra más grande motivación, ni el trabajo, ni la carrera, tiene que ser Cristo, porque a partir de Él nace la vida, nace el propósito, nace el amor. Y entonces todo lo demás, nuestra familia, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro entender, va a ser definido por Él. Finalmente, creencias, costumbres y a veces acciones. Nuestras creencias, ¿qué nos enseñaron de pequeños? ¿Qué nos están enseñando todavía? Va de la línea con lo que el Espíritu Santo está hablando. Ustedes no saben cuántas iglesias yo he entrado y siento una agonía porque dan mensajes que cualquier psicólogo podría dar. Pero, ¿y el tiempo que nos queda? El tiempo que nos queda para restaurar esta iglesia y despertarla. Es que no están escuchando los líderes. Es que no están escuchando a la voz del Espíritu Santo y la urgencia con la que está hablando alrededor del mundo y la pasión que le pone a esto. Y a veces decimos, no, no, mi iglesia es mi iglesia y de nuevo, no estoy en contra de la iglesia. Pero la iglesia, si la iglesia no tuviera una necesidad de despertar, yo no estaría haciendo esto porque el Señor me tendría haciendo otra cosa. El llamado de mi vida es el despertar de la iglesia. Por algo es. Por algo el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Por algo el Señor dice en Apocalipsis, el que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Ustedes saben que en Apocalipsis el Señor primero le habla a la iglesia. ¿El juicio a dónde va a llegar primero? Va a llegar a la iglesia. Porque el Señor dice, es mejor estar frío o caliente y no estar tibio porque te vomito de mi boca. Todo eso es para la iglesia. Iglesia no es un templo donde se reúne gente bajo un nombre de congregación. Iglesia somos usted y yo. Y en esta iglesia, ¿qué se predica? En esta iglesia, ¿qué se vive? En esta iglesia se vive el Espíritu Santo. Está llena de aceite esta copa. Hay luz en esta copa. Hay paz. Hay alegría y gozo en medio de la adversidad. Aunque suene absurdo. ¿Saben por qué suena absurdo? Porque la mentalidad humana no lo puede entender. Es locura. Por eso es que nos está llamando el Espíritu, para que veamos verdaderamente cómo se ven las cosas a nivel espiritual. Finalmente, las acciones que estamos produciendo de fruto. ¿Qué fruto para de nosotros? ¿Cuál es el fruto que aflora de nosotros? Iglesia, quiero terminar con esto. El objetivo de este mensaje es motivarlos a autoanalizarse, a autoevaluarse, a que vean si están pasando por algún tipo de prueba de cualquier índole, que entiendan que esa prueba tiene un propósito y que ese propósito no es solucionar el problema. El problema es fácil solucionarlo en el Señor. Es más allá, es espiritual. Es Dios diciéndoles, es tiempo de despertar, es tiempo de actuar, es tiempo de ser quienes son en Cristo. Pero no vamos a lograr eso si no pasamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo a solas con Dios, en el cuarto a solas con el Señor. Y a veces no tenemos ni que hablar, a veces es simplemente, Señor, quiero verte. Vea, he conocido testimonios de gente que tiraban esas piedras al cielo, porque fueron entrenados para ser pastores, pero no habían conocido la presencia de Dios. Y tuvieron que irse ya frustrados, enojados con Dios, a un bosque a tirarle piedras al cielo para que Dios apareciera o se mostrara, porque ellos
no podían más ya. Predicar por predicar no es predicar. Nosotros tenemos que ser como un radio, recibimos la señal del Espíritu Santo y la emitimos, nada más. Y todos aquí tienen una función, todos aquí tienen un propósito, todos aquí tienen una tarea y una responsabilidad. Averigüen cuál es y ejecútenla. No crean que su tarea y su responsabilidad es escuchar. La tarea va más allá de eso, es ser, es convertirse quienes son en el Espíritu. Por eso les digo, hay personas allá afuera que necesitan de ustedes, porque Dios quiere usarlos a ustedes para llegar a esas personas. Él no tiene que hacerlo, pero Él escoge hacerlo para glorificarse a través de la iglesia. Ok, voy a dejar esta grabación hasta acá. Ya saben, nos vemos la próxima semana también con otro tema importante en cuanto a lo que es el despertar de la iglesia.